Muy buenas noches, bienvenidos a Netville, Estudios Bíblicos y algo más. Gracias por estar conectados en estos momentos. Este programa se hizo con el fin de que muchos de nosotros, incluidos los que estamos acá, aprendiéramos cada vez más de la palabra de Dios y que compartamos estos maravillosos programas. Bienvenidos, Oscar, Freddy, ¿cómo están? No sé si Oscar me puede ayudar con la oración antes de iniciar con todo el programa y hablar de este tema maravilloso que es la naturaleza humana de Jesús. Amén. Vamos entonces a orar y los invitamos a todos los que en este momento se están conectando. Les damos una bienvenida, que puedan hoy hacer sus comentarios, sus preguntas y vamos entonces a disfrutar de este momento con la compañía de nuestro Dios. Oremos. Padre amado y Dios celestial, te damos honra y gloria a ti porque solo tú la mereces. Padre, te pedimos en estos momentos nos dirijas, que el Espíritu Santo pueda enseñarnos algo más y que podamos caminar en tu luz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo está, Freddy? Bien, gracias a todas las personas que se están conectando en este preciso momento. Queremos compartir este tema en especial porque creemos que es fundamental para todo el tema de la salvación, entender bien quién es Jesucristo y esperamos que sea de su agrado. No se les olviden que en este caso pueden dejar todos sus comentarios, todas las preguntas en la caja de comentarios. Y también hoy les tenemos una sorpresa, también ya pueden mirar la página de Netville en YouTube, entonces para que también nos sigan en YouTube y puedan ver las temporadas anteriores que ya, digamos, ya se encuentra la primera temporada disponible en YouTube para que la puedan repasar si quieren en algún momento. Así es. Y también quisiera, también hay otra sorpresa, en Spotify también pueden subir a descargar los audios de todas las temporadas para que los escuchen en su trabajo, en cualquier momento pueden escucharlos. Bueno. Antes de comenzar, quisiera saludar a ya algunas personas que están allí dándonos saludos. Empezamos con Jimena Solarte. Buenas noches, feliz Santo Sábado. Bendiciones, Jimena, Dios le bendiga. Andrés, también le damos un saludo cordial en este Santo Sábado también a usted, que Dios le bendiga. Alicia Lozano, feliz Santo Sábado, Dios les bendiga, mis hermanos, lo mismo, Dios les bendiga y que podamos en este momento pues aprender de las Sagradas Escrituras todos unánimes. Vamos entonces a comenzar con este tema, pero quisiera comenzar con una pregunta, como siempre, ¿no? Una preguntita. Quiero que ustedes ahí en los comentarios, en la cajita de comentarios, dejen el comentario a ver si de pronto saben. Entonces aquí van a responder sí o no. No es difícil. ¿Listo? Van a responder a la pregunta que voy a hacer. Y va a responder usted sí, no o no sé. ¿Listo? La pregunta es la siguiente. ¿Cree usted en el pecado original? Y voy a explicar qué es el pecado original. Que todos nacemos con el pecado de Adán y Eva. ¿Cree usted en el pecado original? Que todos nacemos con el pecado de Adán y Eva. O sea que todos nacemos ya siendo pecadores. Puede dejar su comentario allí, sí, no o no sé. Entonces esperamos a ver cuántos responden a esta pregunta porque es vital. Es vital porque de aquí parten muchas cosas. ¿Listo? Repítalo Ahí otra está. vez. Bueno, la pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen o quién de usted cree en el pecado original? Que es que nacemos todos ya pecadores con el pecado de Adán y Eva. Pueden colocar allí como respuesta sí, no o no sé. Entonces, mientras que colocan, Andrés dice que no. Bien, ya fue el primero. Luz Marina dice sí. Ya va 1-1. Katy dice no. Y lo dice, mejor dicho, una expresión. Jenny Suárez no. Ya van 3 no contra un sí.
Muy bien. ¿Quién más? A ver, me imagino que los que no responden es porque no saben, ¿cierto? O están ahí en duda. ¿Será que sí? ¿Será que no? Sí, están luchando para están responder. luchando ahí con la pregunta. Jimena Solarte, no. Con una exclamación y un emoticón. Muy bien. Bien. Y Iván Campo, feliz Santo Sábado familia. Listo. Feliz sábado también para usted, sí, señor. Bueno, esa era una pregunta que quería y ahora vamos a tratar de responderla con la siguiente información. Bien, la idea de pecado original, como les decía, es que ya todos nacen pecadores, o sea, ya son culpables sin haber hecho nada. Suena injusto, ¿no? A mí me parece muy injusto, ¿no? Que usted ya nació pecador, culpable. Entonces, vamos a analizar si realmente es bíblica o no esa idea. Primero que todo, ¿dónde se originó esa idea? Esa idea entendemos que sus orígenes son filosóficos, o sea, la filosofía ha pervertido muchas cosas. ¿Y por qué es filosófica el origen? Porque si usted tiene naturaleza humana o carnal, ya usted ya por ende es algo malo. O sea, eso es lo que pensaban los griegos. La carne es lo malo y el alma es lo bueno, decían ellos, ¿no? Entonces, alguien que adoptó esta idea y la metió en el cristianismo fue un hombre llamado San Agustín de Hipona. ¿Listo? San Agustín de Hipona fue un sacerdote católico que introdujo la idea de pecado original. ¿Y por qué la introdujo? Por varios motivos. Uno de esos motivos fue porque él entendía que todos los que nacían ya traían la culpa de Adán, la culpa de Adán y Eva. ¿Listo? Y uno de los conceptos era que todos nacen en el pecado de Adán, otro es todos son culpables, por ende es necesario bautizar los bebés, porque si un bebé ya nació pecador y se muere, pues se perdió, ¿cierto? Esa entonces fue la idea por la cual se empezó a bautizar bebés. Y la otra idea es por la Inmaculada Concepción. No sé si han escuchado ese término, que es un término conocido en el área del catolicismo. ¿Listo? La Inmaculada Concepción es que María también fue santa, pura, sin pecado, sin mácula. Por eso en un concilio fue que ellos dijeron que ella resucitó también y está sentada cerca de Jesús. Es comediadora con Jesús. O sea, vean por dónde se empieza a ir esta idea del pecado original. Entonces el pecado original, primero que todo, no aparece en la Biblia. Usted no encuentra por ningún lado la idea de pecado original. Lo que sí aparece es naturaleza pecaminosa. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que todos nacemos, sí, con una naturaleza inclinada hacia el mal, pero que en algún momento se va a despertar y vamos a terminar pecando, porque eso sí la Biblia dice que todos somos pecadores, ¿cierto? Pero es diferente decir que todos vamos a ser pecadores que todos nacieron ya con el pecado, con pecado. Entonces vamos a ver en qué se basa San Agustín de Hipona para manifestar esa idea del pecado original. Entonces vamos a comenzar aquí a ver algunos textos que él utilizaba. Gracias, Oscar, por su introducción. Y bueno, vamos a empezar a mirar lo que son los textos, porque realmente esta filosofía, aunque lo manifestaba Oscar, es una filosofía que se levantó, digamos, desde los griegos y pues a través de una mentalidad pagana, se vino introduciendo en lo que fue el cristianismo. Tuvieron que buscar algunos versículos, en este caso de la Biblia, para poder sostenerse y pues para dar argumento a ese pensamiento. Les voy a colocar dos textos en los cuales San Agustín se basó para dar esta apreciación del pecado original. El primero lo encontramos en el Salmo 51.5, que dice lo siguiente: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, ¿cuál era la apreciación de, de San Agustín? La apreciación de San Agustín con respecto a este versículo era que efectivamente David estaba diciendo que él desde su mismo nacimiento llevaba la semilla del pecado. Para darle una buena interpretación a este texto, tenemos que pensar primero cómo fue la concepción en este caso de David. Y efectivamente, los que dieron o procrearon para que David apareciera en este caso fue su padre y su madre, quienes en este caso ellos sí eran pecadores. Pero el hecho de que ellos fueran pecadores no quiere decir que dejaron vestigio de pecado en David, para que él naciera de una vez
siendo pecador. Lo que quería decir David en este texto entonces era que fue concebido en pecado era porque sus dos padres eran pecadores, no que efectivamente venía a heredar el pecado que estaba dejando sus padres. Hay otro texto que también San Agustín tomó como refuerzo para su ideología y lo encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 12, que dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero mire que hay que entender bien el detalle de este texto, porque el texto no quiere decir que el pecado pasó a todos los hombres inmediatamente. Lo que está diciendo que sí se heredó, lo que sí pasó, fueron las consecuencias del pecado, que en este caso viene a ser la muerte. Efectivamente, después de Adán y Eva, todos los descendientes de Adán y Eva, lamentablemente tenemos que confrontar algo que se llama la muerte, que eso sí fue lo que heredamos, en este caso una condición que ya no era inmortal digamos, por condición de Dios que nos permitía comer del árbol de la vida, sino que ya estamos sujetos a morir y entonces en cualquier momento podemos confrontar esa realidad. Y ahí viene a complementar este texto al final del mismo, donde dice: así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y como lo comentaba anteriormente Oscar, en algún momento después de nuestro nacimiento vamos por nuestros propios actos a realizar algo pecaminoso. Y ahí es cuando ya efectivamente esa semilla se desarrolló en nuestra vida y vino a dar el fruto del pecado. Entonces esas tendencias negativas nos conducen en algún momento a transgredir los mandatos de Dios y de esa manera pues efectivamente pecamos. Muchas gracias, Freddy, por esa explicación. Digamos que esto nos ayuda a pensar en algo. Muchas veces hay ciertos pasajes en la Biblia que al parecer son muy sencillos y damos una impresión inmediata de lo que creemos que puede interpretar. Pero aquí lo dijo Freddy y lo explicó de una manera más precisa. No siempre debemos tomar los pasajes tan literalmente porque en ningún momento, sobre todo en Deuteronomio, estamos hablando del pasaje de Salmos 51:5. En ningún momento él está hablando que porque sus padres lo formaron en pecado, él también es pecador. El hecho de ser pecador es el que ejecuta el acto del pecado. Y en ningún momento aquí está diciendo que él lo hizo. Otra cosa súper importante y es entender que, bueno, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? Lo vamos a confrontar. Vamos a ver Deuteronomio 24:16. Deuteronomio 24:16 está escrito: los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Mire, si nosotros realmente entendemos este pasaje, es claro que todos los padres morirán. ¿Por qué? Por sus propios pecados. Sus hijos cometen pecados, los padres no morirán. Y los hijos no morirán por los pecados de los padres. Deuteronomio 24:16 es completamente claro. Otro pasaje que nos permite ampliar este conocimiento y entender lo claro que es la Biblia respecto al pecado, sobre todo en esta duda que muchos creen sobre el pecado original, es Ezequiel 18:20. El alma que peque, esa morirá. Aquí ya le está dando culpabilidad a la persona que ejecuta el pecado. Dice: el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él. Cuando usted es justo, aplica sobre usted la justicia, y la maldad del impío será sobre él. Aquí es algo muy claro. Nadie puede responder por las acciones de otro. Eso es muy importante, que como seres humanos, que incluso como cristianos, entendamos esta parte. Imagínense ustedes si en algún momento llegara a su casa y encerraran a sus padres, los metieran a la cárcel porque el hijo cometió algún ilícito. Eso sería injusto. Y la Biblia lo toma muy claramente así. Imagínense, el pecado o la culpabilidad o la condena recae en aquel que cometió el pecado, y estos dos pasajes son muy claros. No sé qué opinan, muchachos, sobre esto. Bueno, sí es muy claro, la verdad, no hay contradicción, sino mal entendimiento con respecto a los anteriores versículos de Salmo 51:5 y Romanos 5:12, porque la Biblia no se contradice. Aquí es muy claro, ¿no? Cada uno por su pecado. A nosotros no nos culpan por lo que hizo Adán,
sí cargamos con la consecuencia que es la muerte, pero a cada uno por sus pecados. Pero entonces hay un texto que podría decir alguno, bueno, pero es que la misma ley de pronto parece que dijera eso, y eso lo vemos en Éxodo 25. Mire que el Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ella ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces yo podría decir, mire, aquí está diciendo que sí visita, pero ¿a qué se está refiriendo ahí? Porque se contradeciría entonces los textos. La verdad es que se está refiriendo claramente a que lo que sí heredamos de nuestros antepasados son las tendencias pecaminosas. ¿Bien? Algún tipo de tendencia debemos tener nosotros que heredamos de nuestros antepasados. Eso sí es, pero es diferente tendencia a ser pecador. ¿Listo? Ser tentado no es ser pecador, es diferente. Y una tendencia no es ser pecador, es cuando yo dejo que esa tendencia me domine y se ejecute en mí. ¿Listo? Y también podríamos decir con respecto a ese tipo de maldades que visitarán a los padres sobre los hijos, con respecto a las enfermedades. Hay enfermedades que son también heredadas. Entonces, allí vemos claramente que el concepto de pecado original no tiene cabida en la palabra de Dios, porque Dios no es un Dios injusto que ya nos cataloga como pecadores cuando no hemos hecho nada. Quiero resaltar con un texto que es muy puntual y creo que es el texto que mejor deja claro que es pecado. Primera de Juan, capítulo 3 versículo 4 dice que transgredir la ley es pecado y es un acto. ¿Listo? Eso es pecado. Entonces, para dejar claro este punto para los que están llegando, estamos hablando sobre el pecado original para estar mostrando que no es una idea cristiana, no es una idea bíblica, sino que se ha infiltrado en las iglesias y realmente no es correcta la idea. Nosotros somos naturaleza pecaminosa y no es lo mismo que pecado original. Naturaleza pecaminosa simplemente es que nacemos ya con una inclinación hacia el mal, que en algún momento se va a desarrollar, sí, porque todos terminamos pecando. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, pero es un acto. Bueno, entonces, que esa parte quede clara y ya entendemos que entonces el pecado original no es bíblico. Gracias, Oscar, por su información. Bueno, claro, también hay que mirar en este texto y también para complementar lo que Oscar nos estaba comentando, que el texto, cuando nosotros lo miramos en el contexto inmediato, se refiere también a los mandamientos y en este caso al mandamiento que es con respecto a la idolatría. Y algo que le cuesta bastante a la sociedad y más, digamos, culturalmente es desprenderse de las tradiciones. Y cuando dice que la maldad va a pasar de su padre a sus hijos, pues estas tradiciones muchas veces se arraigan en cada una de las personas en una sociedad y es muy difícil desprenderse. Inclusive puede ser que hasta solamente los nietos o bisnietos puedan llegar a tener noción sobre este gran pecado que se comete delante de Dios, que es la idolatría. Bueno, quiero complementar acá lo que estamos hablando con un texto que también lo encontramos en Filipenses capítulo 5, versículo 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí con respecto a Jesucristo? Nos está diciendo que se hizo, en este caso, no se despojó, dejó esa condición divina. ¿Para qué? Para acercarse a nosotros, para ser al igual que nosotros, y utiliza una palabra muy interesante, dice, tomando forma de siervo. En este caso, para que nosotros tuviéramos un ejemplo claro de cómo poder enfrentar todas las dificultades que se presentan a diario en nuestras vidas, cómo nuestra mente puede, en este caso, ayudar en comunión con Dios a poder vencer el pecado, a poder ayudar a, en este caso, dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, al igual que el Señor Jesucristo lo hizo, y de esa manera contrarrestar todas las influencias y tentaciones que nos presenta Satanás. Eso es lo que nos está diciendo este texto. Por eso él dice que se volvió obediente. Y mire que aquí la palabra de obediencia toma una connotación muy fuerte en nuestras vidas también. Porque Adán y Eva, por un acto de desobediencia,
fue que perdieron esa comunión con Dios. Y nosotros no la vamos a restaurar si no es a través también de un acto de obediencia a Dios. Entonces, pensar que no que podemos alejarnos de los mandatos de Dios y encontrar el favor de Él, eso no va en armonía con las Escrituras. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Se sometió y obedeció fielmente a lo que decían las Escrituras y por eso pudo llegar a encontrar esa gracia delante de Dios, y nosotros también podemos aferrarnos a esa gracia de la cual Jesucristo tomó de parte del Padre. ¿Qué podemos hablar con respecto a esto, Oscar? Bueno, ese texto tiene mucha información. Para empezar, vamos a leerlo cuidadosamente. Dice primero, haya en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, Pablo nos está motivando a que nosotros tengamos ese mismo sentir. Lo que vamos a leer ahora es bien impresionante. Dice, el cual siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Listo? Y aquí es donde quiero que entremos. Dice, sino que se despojó. ¿Qué es eso que se despojó? Se despojó a sí mismo. No es que haya dejado de ser Dios, porque algunos podrían decir, mire, se despojó, fue que se quitó la divinidad de él. No, eso no se puede hacer. Él siempre va a ser Dios. Lo que sí hizo, y esta palabra de pronto es difícil comprenderla porque en el original también se puede decir que se anonadó, se refiere más al hecho de que decidió dejar esa parte divina quieta, o sea, no usar su poder de Dios. ¿Listo? Ni su omnisciencia, ni su omnipresencia, ni su omnipotencia, ni nada de eso. Y eso es lo que vamos a analizar más adelante. Entonces, él decidió venir aquí y vivir una vida como un humano normal, común y corriente, como cualquiera de nosotros. ¿Por qué lo digo? Y antes, algo más bajo, porque miren lo que sigue diciendo la frase. Dice, tomando forma de siervo. La palabra siervo no le hace justicia al texto porque realmente la palabra que debiese ir ahí es esclavo. La palabra en griego es doulos y doulos es esclavo. ¿Listo? Entonces miren que la condición fue mucho menor que la de nosotros, porque ¿cuál de ustedes es siervo o esclavo? Y dice, hecho semejante a los hombres. ¿Semejante qué quiere decir? Es parecido, pero no lo mismo, ¿cierto? ¿Pero a qué se refiere que es parecido, pero no lo mismo? Pues porque Él es Dios, por eso no es igual. No se le da la misma connotación que a Dios, que dice que es igual a Dios, sino que a lo humano es semejante porque Él es Dios. Y las diferencias no son de que no haya sido totalmente humano. La diferencia radica en que Él fue concebido diferente que nosotros, porque fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y porque Él es Dios. Entonces, por eso muchos dicen, no, es que semejante es diferente y no es lo mismo. No, fue humano, totalmente humano, pero la diferencia es que Él era Dios y que fue concebido diferente que nosotros. ¿Listo? Y eso era lo que quería resaltar porque vamos a analizar que Él realmente vino como un ser humano común y corriente, aunque Él era Dios, no decidió que despojarse de esa parte y no usar su poder, sino vivir como una persona normal, pero dependiendo del Padre para mostrarnos y darnos ejemplo. Bueno, respecto a este pasaje, una opinión, digamos, que podemos sacar de acá, y digamos que Oscar explicó mucho el contexto respecto al semejante igual a Dios. Él completamente, y sabemos todos que él era completamente Dios. Y muchas veces también, bueno, ¿por qué no igual al hombre? Él fue completamente hombre. La gran diferencia que radica en estos dos casos es que él fue igual a nosotros, sufrió, lloró, sufrió tentación, pero lo más maravilloso es que él siendo hombre no pecó. Por lo tanto, no podemos decir que sea completamente igual al hombre. Esta es una de las cosas importantes que vamos a desarrollar más adelante. Bueno, sabiendo que Jesucristo siendo Dios, bueno, vamos a saber qué pasaba con el uso de su omnipotencia y todas las características que como Dios él tenía. Vamos a ver unos pasajes donde vemos cómo Jesús no usó su omnipotencia, sino al contrario, él quería dar un mensaje para todo ser humano. Recordemos que en Cristo realmente se puede conocer qué es el ser humano. Nosotros no estamos prácticamente ni siquiera, no podemos decir que seamos seres humanos porque él realmente demostró que es un ser humano en la tierra. Vamos a ver Juan 6:38. Escrito está,
porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, ojo, sino la voluntad del que me envió. Realmente este pasaje muestra algo muy importante. Él siendo Dios podía hacer su voluntad, pero él ya empezó a demostrar en los demás que mire, hay que ser, digamos, obedientes a quien, a nuestro Padre que está en los cielos. Aquí él ya empezó a mostrar que el carácter que nosotros como seres humanos debemos reflejar. Y aquí entendemos algo muy importante. La voluntad, ¿cuál debe ser? La de nosotros, no, la del Padre. Incluso él dijo, no utilicé mi voluntad. Siendo Dios, no utilizó su propia voluntad de siendo el Hijo de Dios. Otro que veamos es Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Qué maravilloso esto. El Señor Jesucristo no habló nada por sí mismo. Simplemente eran palabras de hombre, no. Él, digamos, fue influenciado por el Espíritu Santo para dar todas las palabras de quien lo envió, de Dios. Muchas veces no sabemos realmente nosotros qué decimos. Actuamos y hacemos lo que muchas veces sea nuestra voluntad. Realmente estamos dando el Evangelio. Eso nosotros, cada uno de ustedes lo sabe. Otro pasaje es Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Recordemos que cuál es la voluntad del Padre, perfecta, buena, y el ser humano normalmente a través de la historia ha hecho su voluntad y que hemos encontrado dolor, guerras, tristezas, enfermedades. Aquí algo muestra muy importante, que el Señor Jesucristo, él podía tener y hacer todo lo que él quería, porque él tenía el poder, él creó al hombre, él hizo todo lo que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor respecto a la naturaleza y los seres humanos, pero no lo utilizó. Él siempre vino a mostrar que hizo la voluntad de qué, del Padre. Ojo, no lo hizo porque no lo pudiera hacer, sino que él demostraba realmente la dependencia que como seres humanos debemos tener hacia Dios. Los milagros, recordemos algo muy importante. Hay una pregunta que muchas veces se le hace a la gente y dice, bueno, ¿quién realizó los milagros? Todo el mundo dice, en Cristo. Ojo, los milagros que hizo Cristo en favor de los afligidos y los dolientes, fueron realizados por el poder de Dios Padre. Recuerden eso, Jesucristo no hacía los milagros. ¿Quién hacía los milagros? Dios, a través de los hacía Dios por medio del Espíritu Santo. Incluso los apóstoles, mucha gente decía, no es que los apóstoles hacían milagros, no, ellos entendieron lo que hacía Jesús, daba gracias al Padre y el Espíritu Santo actuaba en él y se hacían los milagros. Así es, Diego. Y con respecto a esa parte, es muy importante analizar que él no usó su poder entonces de Dios y vemos que él sí lo hubiera podido usar, él tenía su poder. Vemos un ejemplo en Mateo 4 cuando Satanás lo tienta. La primera tentación era que convirtiera unas piedras en pan, o sea que él sí podía hacerlo. Y Satanás sabía que si lo hacía que usara su poder como Dios, pues dañaba toda la idea de regirse por la voluntad del Padre, porque eso es lo que nos vino a enseñar a él, que debemos depender totalmente del Padre. Y hay muchos ejemplos en la Biblia donde siempre Jesús le daba las gracias al Padre cuando resucitó a Lázaro. Gracias, Padre, porque yo sé que tú me escuchas. Y siempre era el agradecimiento al Padre porque era mostrando que cuando nosotros confiamos en el Padre por medio del Santo Espíritu y en el nombre de Jesús, Dios hace grandes obras en nosotros. Quisiera saludar a algunas personas que han dejado aquí sus comentarios y también algunos que están llegando. Cecilia Leguizamón, feliz Santo Sábado, Dios le bendiga también. Armando Barinas, hola hermanito, feliz sábado, lo mismo, Dios le bendiga. Joana, feliz Santo Sábado también, Joana para ti, feliz Santo Sábado. Y Katy hace un comentario que está algo larguito, pero se ve bien interesante, dice, ¿cuán importante es tener claro esa gran diferencia entre la tendencia pecaminosa y el pecado original? Si la idea del pecado original fuese correcta, Cristo no habría podido ser la ofrenda perfecta y sin mancha para expiar nuestros pecados, porque de cierta forma habría nacido siendo pecador. Sin embargo, aunque nació con la misma posibilidad de pecar que cada uno de nosotros, logró vencer porque se aferró a la mano de su Padre, dependiendo de él en todo momento. Muy acertada esa cita, muchas gracias, Katy. Gracias porque ahí yo creo que responde muchas de las cosas que estamos aquí nosotros compartiendo. ¿Listo? Y quisiera de pronto dejar claro que entonces Jesús no usó ni su omnipotencia, ni su omnisciencia, ni su omnipresencia.
Y una de ellas que no usó fue la omnisciencia, la omnipresencia es que podía estar en todo lado. Cuando él se humaniza, esa parte humana le hace como estorbo para poder, ¿qué? Ser omnipresente. Y entonces, ¿cómo hace él para saber todas las cosas? Cuando él es glorificado, y por eso él dice en Juan 14:16, que es necesario que él se vaya para que el Consolador venga, para así poder acompañarnos por medio de él hasta el fin del mundo, porque esa es la promesa que hace en Mateo 28:19-21. Dice claramente allí que él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, pero Jesús está llevando una obra ahorita en el cielo, está allí intercediendo por todos los pecadores, humanamente, porque sabemos que él ascendió al cielo siendo humano totalmente y fue glorificado. Pero entonces esa parte humana eh, eh, no le permite entonces que tener la omnipresencia totalmente, así que la lleva por medio de su Santo Espíritu. ¿Listo? El Espíritu Santo es el que hace esa parte de la omnipresencia en Jesús. Bueno, yo quisiera hablar en este preciso momento de otro aspecto que el Señor Jesucristo también tuvo que, en este caso, no utilizarlo, para que demostrara cómo nosotros debemos ser unos cristianos ejemplares también, unos hombres ejemplares, y de esa manera dar testimonio fiel, en este caso, de que nosotros nos sometemos a la voluntad del Padre. Hay un texto muy interesante que nos ayuda a analizar ese aspecto de lo que vivió Jesucristo. Y está en Lucas 2:52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, si se dan cuenta, Jesucristo ya no tenía la capacidad de conocerlo todo, ya no tenía la omnisciencia, sino que tenía que aprender. Y es muy interesante este texto porque nos muestra que él iba creciendo y a medida que iba alcanzando estatura, también iba aprendiendo cosas nuevas. Él también tuvo que aprender como nosotros, desde niño. Él fue educado. Es más, ustedes se imaginan si él hubiera usado su omnisciencia, ¿por qué en el Getsemaní estaba angustiado? Él se angustió por algo, ¿no? Él de una u otra manera tuvo que someter en el Getsemaní toda su voluntad al Padre y que el Padre ejecutara toda la obra que tenía que hacerla sobre él. Él tuvo que someter también esa capacidad. Mire cómo fue el desarrollo en este caso de Jesús. El niño Jesús no recibió instrucción de las escuelas de las sinagogas. Jesucristo no fue enseñado por parte de los rabinos de aquel momento. ¿Sabe quién fue quien lo educó? Su madre. Fue la primera maestra humana que él tuvo. De los labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales, las mismas palabras que había hablado a Israel por medio de Moisés. O sea, él tuvo que nuevamente aprender lo que anteriormente le había dicho a Israel allá en el desierto. En las clases pasadas estuvimos analizando cómo Jesucristo fue el mismo que le dio los 10 mandamientos, todas las leyes a Moisés. Ahora él de niño había perdido ese conocimiento y tuvo que nuevamente aprenderlo por parte de los labios de su madre. Le fueron enseñadas sobre sus propias rodillas, en las rodillas de su madre, y al pasar de la niñez a la adolescencia no frecuentó las escuelas de los rabinos, no necesitaba de la instrucción para obtener de aquellas fuentes, porque Dios era el maravilloso instructor que él tenía. Entonces, él citaba directamente las escrituras, él se acercaba a las escrituras, oraba al Padre y así fue enseñado con respecto a su misión y todo lo que tenía que hacer para con los hombres en ese plan tan maravilloso de la redención. Mirando lo que Freddy nos acaba de comentar, mire qué importante es el trabajo de las madres respecto a la educación y la parte espiritual de los hijos. María se encargaba de eso. ¿Y por qué lo hacía? Porque Jesús la escuchaba y todo lo que Jesucristo aprendió lo aprendía a través de su madre. Entonces, qué importante es esta labor, aquellas madres que nos están viendo, miren lo importante que es educar a los hijos desde pequeños. ¿Por qué? Porque ellos desde pequeños van a empezar a entender muchas cosas. A veces pensemos que hay niños de 1 o 2 años que no entienden la palabra de Dios, pero todas estas palabras a futuro en su mente harán un eco y mostrarán y revelarán quién es Dios. Respecto a la omnisciencia que claramente el Señor Jesucristo no utilizó porque tuvo que ser instruido por María, en su vida terrenal, Él no se trazó
planes personales, aceptó los planes de Dios para él y día tras día se lo revelaba. Imagínense ustedes dónde Dios le revelaba esos planes, a través de la constante oración y el caminar con el Espíritu Santo. Así debemos nosotros también depender de Dios para que nuestras vidas fueran sencillamente el desarrollo de su voluntad. Qué importante es tener una vida todos los días consagrada a la lectura de la Biblia, de la oración. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos lleve a desarrollar la voluntad de Dios. A medida que encomendamos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros pasos. Las palabras, cuando Cristo dijo, aún no ha venido mi hora, indicaban que todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan de los trazados de la eternidad, de lo que ellos planearon, Padre, Hijo y Espíritu Santo desde un principio. Él ejecutó de una manera solemne, de una manera en la cual muchas veces ellos participaban y hacían su parte. Hoy en día, lastimosamente, somos muy egoístas con el conocimiento que adquirimos respecto a la Biblia. Hay quienes piensan que no quiero escuchar otras frases, con lo poco que aprendo es necesario, pero sí que importante es escuchar, analizar y constantemente con la lectura bíblica y con el Espíritu Santo podemos aprender. También debemos entender que antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él. Él lo conoce, él lo empezó a ver y perfecto en todos sus detalles, pero mientras andaba entre los hombres era guiado. El plan ya estaba trazado, pero mientras que vivió, él era guiado por la voluntad de ¿quién? Del Padre. En el momento señalado, él no vacilaba en obrar. Muchas veces, ¿cuántas veces no nos pase lo de Jonás? Que a veces tenemos la oportunidad de predicar a aquellas personas que lo necesitan y nos negamos. Cristo no lo hizo. Él siempre tenía ese deseo fervoroso de predicar la palabra y ayudar, así como siervo, a cualquier ser humano que necesitaba de una palabra, no solo de hechos milagrosos, sino palabras de aliento, que muchas veces son más necesarias que cualquier otra cosa. Con la misma sumisión, él siempre esperaba hasta que llegase la ocasión. Él no se mostraba como una persona prepotente que quería salir enfrente de todas las cosas. Él lo hacía en el momento indicado y cuando Dios a través del Espíritu Santo se lo indicaba. Qué maravilloso es esto, muchachos. Claro que sí, Diego. Entonces, aquí analizando la naturaleza de Jesús, vemos desde el aspecto divino cómo Él se anonada, se despoja, pero ese despojar o ese anonadar no significa que dejó de ser, sino solamente que decidió por amor a nosotros y darnos un ejemplo, no usar ese poder como Dios, sino depender totalmente del Padre. Y es un ejemplo que nos da para que nosotros también podamos hacer lo que Él dejó como ejemplo, depender totalmente del Padre. ¿Qué naturaleza entonces tomó Jesús? Nuestra misma naturaleza. Tomó nuestra misma naturaleza totalmente igual. Una naturaleza que había sido deteriorada tanto por el pecado como por otras cosas más, pero esa naturaleza fue la que tomó Jesús. Romanos 8:3 nos deja claro, ese texto es muy clave en este aspecto porque dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ya entendimos entonces que el tener una naturaleza pecaminosa no es sinónimo de pecador. Y Jesús no era pecador porque él nunca pecó. Y por eso, aunque él tenía nuestra misma naturaleza pecaminosa y nunca pecó, por eso fue que nos pudo rescatar y porque dependió del Padre totalmente y se dejó guiar por el Espíritu Santo. Podemos ver aquí esa obra tan maravillosa de amor. Él no solamente se arriesgó y vino y vivió sin ningún poder a su favor, simplemente por la obediencia, por la constante oración, porque si ustedes pueden analizar los evangelios, Jesús siempre dejaba un espacio para orar. ¿Cuánto más nosotros debiésemos cada día buscar a Dios en oración y cada día estar consagrándonos a Él? Así que aquí nosotros hasta este punto, para los que están llegando, estamos analizando la naturaleza humana de Jesús. Ayer estuvimos viendo algunos aspectos que algunos decían que tenía la naturaleza de Adán, pero después la naturaleza del hombre, y habían muchos conflictos, pero este me parece que nos deja más claro que Él vivió y fue tentado en todo como nosotros. Él puede comprendernos porque Él sabe en esencia todo lo que tiene que ver con la tentación, porque Él también tenía una naturaleza como la nuestra. Exactamente. Y es muy importante esto porque de una u otra manera nos da a nosotros también esperanza de que Él, así como sufrió y vivió todos los pasos que tuvo que recorrer, nosotros de la mano de Él podemos también recorrerlos.
Pensemos nomás en una cosa. Para él habría sido una humillación casi infinita, o sea, para el Hijo de Dios una humillación casi infinita revestirse de esta naturaleza humana. Él era Dios, pensémoslo de esta manera, él era Dios. Colocarse estas vestiduras es como si nosotros nos hiciéramos como un animal inferior, nos hiciéramos, no sé, como un insecto o algo así, porque Él es todopoderoso, Él es magnánimo, pero se redujo en su naturaleza misma y tomó naturaleza humana. Aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén, hubiera sido una humillación para él. Si así, digamos, como ayer lo planteamos en el concepto prelapsario, si el mismo Dios hubiera tomado la naturaleza de Adán, inclusive sin haber pecado, para eso, para él hubiera sido una humillación. Pero ¿qué hizo Cristo? Esperó que pasaran casi 4.000 años en que la herencia del pecado ya había creado miles de deficiencias en los cuerpos de los hombres. Pensemos nomás y es muy interesante que el mismo evangelio arranca, por ejemplo, el evangelio de Mateo hablando de quiénes eran la genealogía de Cristo y empieza desde Abraham. Y si ustedes empiezan a analizar cada uno de los descendientes de Abraham, van a encontrar que hubo prostitutas, hubo también personas que se acostaron con su nuera, personas con crímenes terribles, asesinos. Entonces uno dice, todo eso Jesucristo lo heredó por parte de la herencia de él, pues lo heredó ¿en qué sentido? En que genéticamente Jesucristo ya había tenido un cuerpo que cargaba genéticamente las huellas de la enfermedad, las huellas, en este caso, de la decadencia humana. Si lo pensamos bien, cuando vino Jesucristo, la humanidad ya estaba muy pervertida. Podemos pensar que ya habían personas que eran ciegas, mudos, que en este caso la misma naturaleza, la genética humana ya estaba degradada. Entonces, el venir el Cristo ya después de 4.000 años de que el hombre había dejado de esa perfección que Dios había creado en el Edén, al momento en que él apareció, realmente es de admirar. Y no solamente por eso, como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos de los cuales yo les estaba comentando. Mas él vino con la herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos ejemplo de una vida sin pecado. Entonces ahí se resume todo. Jesucristo vino con, si usted de pronto dice, no venga, es que yo tengo esta dificultad en mi vida, Jesucristo vino y se colocó en el mismo sitio que usted se colocó. Que yo no puedo vencer tal cosa, Jesucristo vino, Él lo venció, aférrese de Él y lo va a tener una victoria en su vida. Entonces, si nos damos cuenta, con respecto a las demás visiones que pudimos estudiar el día de ayer, completamente esta perspectiva de que Cristo tomó naturaleza de carne, de pecado, como la que nosotros tenemos, nos da esperanza, nos trae una perspectiva completamente del mensaje del Evangelio, y creo que ese es el gran mensaje que Dios nos trae en toda su palabra, que nosotros aferrados de Cristo podemos ser vencedores. Satanás había señalado que el pecado de Adán como prueba de que la ley de Dios era injusta. Claro, cuando él tentó a Adán y Eva, y sobre todo Adán pecó, demostró Satanás que, bueno, la ley no podía ser atacada, que el ser humano no podía ser obediente. Pero eso, ¿qué hizo el Señor Jesucristo en nuestra humanidad, en este cuerpo de pecado? ¿Qué hizo? Cristo había de resarcir el fracaso que cometió Adán. Pero cuando Adán fue asaltado, recordemos ese episodio por el tentador, sobre él no pesaba ninguno de los efectos del pecado. Gozaba de una plena fuerza, de virilidad, así como el perfecto vigor de la mente y el cuerpo. Él estaba tranquilo en Edén con los animales, todo perfecto. Él estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. Recuerden que él los podía ver. Ellos estaban en plena comunión en ese momento. No estaban cansados, no sentían cansancio, no sentían hambre, no sentían angustia. Pero recordemos que cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, no sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar contra Satanás. Durante 4.000 años la familia humana había estado perdiendo había perdido fuerza física y mental. Recordemos que esos 4.000 años, mire, han pasado de todo. Cada vez el ser humano iba perdiendo, ¿qué? Vigor, iba perdiendo incluso años.
inicialmente cuando más de 900 años vivían las personas. A medida del tiempo ya hoy en día dice la palabra que a lo mucho duraremos 70, 80 años y cada vez es menos la esperanza de vida. Entonces ya hemos visto cómo el pecado ha generado cada uno de los seres humanos y cuando Cristo vino, Él estaba con toda esa carga. Entendamos algo. ¿Y qué hizo Cristo? Tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada y únicamente así él podía rescatar al hombre de las profundidades de su degeneración o de su degradación. La única manera de mostrar que yo puedo hacer algo es colocándome en el lugar del otro, entendiendo, él bajó absolutamente al fondo, al fango, digamos, a lo más inmundo que el ser humano ha caído. ¿Para qué? Para demostrar que sí se puede vencer el pecado. Qué gran ejemplo nos ha dado Cristo. Y no tenemos excusa nosotros en estos momentos para decir que el pecado no se puede vencer, porque Él aceptó todo, humillado, lo dijo Freddy, de pronto no sé si él se sienta como una humillación, pero para nosotros, siendo Dios y pasar a tener un cuerpo humano, para él de pronto lo pudo haber hecho, pero es que él no pensó en humillación, él pensó que en el amor por cada uno de nosotros. Sí, señor. Y quisiera leer uno de los comentarios que acaban de publicar y para también hacer una pequeña reseña. Dice Jimena Solarte, cuando veo a Jesús de esa manera puedo percibir a un amigo que me entiende y me comprende completamente, que es mi gran ejemplo y que a pesar de las tendencias que tenga como humano pecaminoso, puedo triunfar y ser perfecto como Él lo fue. Muy bonito ese comentario, cierto. Yo pensaría que los demás conceptos que encontramos de la naturaleza de Jesús son más bien como una excusa para seguir pecando, pensaría yo, porque cuando vemos este concepto nos motiva a querer llevar una vida mejor, no por nuestras propias fuerzas, porque si nosotros pensamos que podemos lograr algo, ya nos perdimos, ahí ya estamos mal, tenemos que depender totalmente como Jesús lo hizo. Dice que hasta la muerte fue obediente y muerte de cruz. Otro comentario, Cecilia Leguizamón dice, qué bueno saber que Cristo Jesús nos dio ese ejemplo tan grande y así nosotros poder también vencer el pecado en Jesús. Muy bien, yo creo Amén. que por ahí ya vamos entendiendo por qué es que estamos planteando esta información y por qué es tan importante entender la naturaleza de Jesús. Porque cuando yo veo a un Jesús con una naturaleza diferente a la mía, pues ya veo como que él no me puede comprender y como que yo tampoco puedo seguirlo porque es como si Superman me dijera, seguir en pos de mí y saliera volando. Pues sería difícil, ¿no? Por eso él vino y se humanizó totalmente. Y quisiera citar un texto bíblico para mostrar esta idea que es correcta. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero que sin pecado. O sea, ahí vemos a alguien que vino, se compadeció y también pasó por los mismos chascos por los que nosotros pasamos cada día, pero él venció siempre porque estaba con la compañía del Padre, porque él sabía que debía depender totalmente del Padre. Si nosotros entendiéramos eso, créanme que ahorraríamos mucho dolor con respecto a esa parte. Bueno, hay otro texto que ayuda a reforzar esta noción que hemos tratado esta noche de explicarle y como se pueden dar cuenta, todos los textos que estamos buscando refuerzan la idea de que Jesucristo vino con una naturaleza, en este caso como la que nosotros compartimos. Y hay un texto que es muy importante que la encontramos en Hebreos capítulo 2, versículo 16 al 17, y dice de la siguiente manera, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Y quiénes son los descendientes de Abraham? Todos nosotros, los que por fe queremos aferrarnos a la promesa de que vamos a alcanzar la victoria en Cristo. Por eso Él nos socorre a nosotros. Y mire lo que sigue diciendo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Por eso me fascina cuando uno lee libros como Apocalipsis, que dice que lo llamemos a Él mismo hermano. Jesucristo nos da esa posibilidad, ¿por qué qué? Porque Él vino a estar al lado de nosotros y mire que no hay un cariño tan grande y un cariño tan especial como el que puede desarrollar dos personas que lleguen a decirse tanto como hermanos, que comparten no solamente muchas veces la sangre, como Jesucristo comparte nuestra sangre y nuestra carne, sino que comparte ese amor y ese cariño. Entonces, aquí lo que vemos es un acto maravilloso de amor por parte de Jesucristo para con la humanidad caída, y esa es la invitación que nos da,
que si Él está al lado de nosotros para socorrernos, entonces acudamos a Él, porque Él lo hizo fue con ese propósito, con esa misión en específico de que cuando tú sufras y no puedas, Cristo está ahí para ayudarte. Versículo anterior nos dejó claro que Él no ha tomado sobre sí la naturaleza de los ángeles, sino la humanidad, perfectamente identificado con nuestra propia naturaleza, pero sin mancha de qué? De pecado. Recordémoslo como dijimos antes, el Señor es completamente hombre. ¿Qué es lo que no lo hace igualito a nosotros? Que Él no cometió pecado. A veces nosotros preguntamos por qué muchas personas interceden a otros seres o a otros santos para que los escuche y por qué no buscan directamente a Cristo. Porque de pronto hay una concepción o el mundo ha tenido una concepción de decir de que no, es que Jesús es Dios, Él es poderoso, Él puede vencer al pecado con solo pensarlo. Y por eso es que muchas veces hay un santo para tener novio, un santo para conseguir trabajo, un santo para la salud. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que solo ellos saben realmente cuál es la necesidad del hombre y no. Con todo esto que hemos visto, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo conoce completamente cada una de las necesidades. Él fue tentado absolutamente en todo, incluso más que nosotros. Porque yo hago una pregunta, si ustedes estuvieran imaginemos en ese momento una persona que está desempleada, con hambre, sus hijos pidiendo alimento, sin esperanza, lo están acosando las deudas. Y si usted tuviera el poder de sacar dinero o de convertir las piedras o cualquier objeto en comida, pues usted lo hubiera hecho, pero el Señor Jesucristo no lo hizo porque Él quiso demostrar absoluta obediencia a Dios. Y imagínense si lo hubiera hecho, no estaríamos, yo creo que ya prácticamente este mundo no existiría porque Satanás hubiera gobernado y quiso el Señor Jesucristo, oraba constantemente, no minutos, horas, para que todas las tentaciones fueran quitadas de Él. Y para seguir con la misma línea de pensamiento de Diego, me gustaría aclarar algo bien importante acá. Y es que a Jesús le era necesario estar constantemente en guardia a fin de conservar su pureza. Eso nos deja algo para que nosotros analicemos y reflexionemos. Sí. Estuvo sujeto a todos los conflictos que nosotros tenemos que arrostrar a fin de sernos un ejemplo en la niñez, la adolescencia y la edad adulta. Muchas veces solo vemos a Jesús en la edad adulta y entonces pensamos que ahí es donde Él nos comprende, pero miren, en la niñez Él también tuvo tentaciones, en la adolescencia igual. Así que jóvenes, si nos están escuchando los niños, los adolescentes, todos pueden entender que Jesús pasó por todas esas etapas para mostrarnos que si dependemos totalmente de Dios, Él es el único que nos puede ayudar. Así que aquí nos da un ejemplo claro. Y quisiera leer un comentario que me parece también un comentario muy prudente, muy pertinente en este momento. Katy Quintero Serpa dice, por su humanidad Cristo tocaba la humanidad, por su divinidad se hacía del trono de Dios. Como hijo del hombre nos dio un ejemplo de obediencia, como hijo de Dios nos imparte poder para obedecer. Miren que aquí nos está diciendo que nos imparte poder para obedecer. Muy Es algo bien. importante. Exactamente, y creo que esa es la parte que muchas veces el cristianismo no entiende y desprecia. Recuerdo en estos días que tuvimos la oportunidad de hablar del pecado imperdonable, ¿no? ¿Ustedes Sí. saben quién en este caso nos imparte el poder? El Espíritu Santo. Si nosotros no acudimos al Espíritu Santo para lograr vencer ese pecado, entonces estamos haciendo la blasfemia contra el Espíritu Santo. No le creemos a Él. Por eso hay un texto muy interesante que dice, no contrisquéis, no pongas triste al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestros actos pueden hacer que Él se entristezca. ¿Por qué? Porque no creemos que podamos vencer el pecado. Y mire que es interesante que Jesucristo, si es que Él no tuvo la naturaleza de nosotros como hombres, no podía haber sido nuestro ejemplo. Así es sencillo. Y en la palabra muchas veces encontramos muchos textos que nos dicen, haced lo que yo hago, tomad ejemplo de lo que yo hago. Jesucristo muchas veces manifestó eso. Es más, Pablo dijo, sed ejemplo de mí como yo soy de Cristo. Entonces, el modelo a seguir, ¿quién es? Es Cristo. Pero si Él no tuvo una naturaleza de hombre, ¿cómo vamos a seguir a alguien que es diferente a nosotros, que no comparte nada de nosotros? Es más, si no hubiese sido participante de nuestra naturaleza, no habría podido ser tentado tal como lo ha sido el hombre.
Satanás por eso lo tentó, porque sabía que al igual que nosotros tenía en este caso, la posibilidad de flaquear. Por eso Satanás lo atacó constantemente y le colocaba trampas. En el desierto podemos ver que inclusive lo tentó con el hambre. Entonces, todo eso nos da a nosotros una imagen perfecta de lo que debemos ser a través de Cristo, ser verdaderamente obedientes. Ahora, si para Él no hubiera sido posible ceder a la tentación, no habría podido ser nuestro ayudador. ¿Entendemos? Si Él realmente no hubiera podido ceder a la tentación, pues no nos hubiera podido entender en esa circunstancia y no nos podía ayudar. Ahora, su tentación y victoria nos dicen que la humanidad debe copiar ese perfecto modelo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Copiar la vida de Cristo. Debemos copiar tanto su humanidad como en todo lo que hizo Él, como para vencer lo que era el pecado y obtener esa gran victoria que nosotros debemos tener hoy en día. Cristo, como el segundo Adán, vino en semejanza de carne de pecado. En favor de cada uno de nosotros se sujetó al dolor, al cansancio, al hambre, a la sed, a cada uno de estos sentimientos, de estas cosas horribles que hoy en día suceden, incluso al horror, la tristeza, al llanto. Estaba sujeto también a la tentación, pero ojo, no se rindió al pecado. Cristo tenía algo que él apenas concebía, él ni siquiera dejaba que el pecado en su mente llegara. Recordemos que el Señor dijo que incluso cuando una persona concibe en su mente y mira a otra mujer, ya desde y la empieza como a desear, ya en su mente pecó. Cristo ni siquiera dejaba que el pecado hiciera repercusión en su mente. Eso era algo muy importante. Mire que muchas personas empiezan a escuchar cosas en su mente, las empiezan a maquinar y dicen, no, pero es que no he pecado. Pero ¿qué pasa? Esas cosas en algún momento incluso ya se convierten en pecado, porque cuántas veces nosotros con nuestros pensamientos hemos hecho cosas o hemos pensado cosas que realmente no deberíamos hacer. Y hay mucha gente que el solo hecho de pensar queda ahí y después las ejecuta. Pero es que el Señor ni siquiera permitía que los malos pensamientos rondaran su cabeza. Digamos que entendamos que ninguna mancha de pecado estaba sobre el Señor. Él declaró, he guardado los mandamientos de mi Padre en vida terrenal, que esto lo encontramos en Juan 15:10. Hay incluso gente que se atreve a decir que Jesús pecó. Más adelante vamos a ver cosas donde hay gente que dice, no, es que Jesús pecó. No, Señor, Jesús nunca pecó. Y eso es algo muy importante. Él mismo lo manifestó. He guardado los mandamientos de mi Padre en vida terrenal. Él tenía el poder infinito solamente porque era perfectamente obediente a la voluntad de su Padre. El segundo Adán, como lo conocemos, soportó la prueba y la tentación para llegar a ser el dueño de ¿qué? De toda la humanidad. Recordemos que por Adán, Satanás empezó a gobernar, gobernó la tierra. Y a través de Jesucristo, el segundo Adán, él nuevamente fue dueño de la humanidad. Así es, Diego. Y algo que quisiera resaltar en lo que usted acaba de decir, en él no había astucia o maldad, fue siempre No. puro y sin pecado, aunque tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando de pronto tocamos ese término naturaleza pecaminosa, la gente, uy, ¿cómo así? Porque de una vez relacionan pecaminoso con pecador, pecaminoso con pecador. Recordemos, la idea de lo pecado original no es correcta. Recordemos, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa y sí es cierto, todos vamos a pecar en algún momento, pero Jesús, ¿qué pasó? Él, aunque nació con esa naturaleza como la nuestra, nunca pecó. Nunca pecó y ya sabemos y ya hemos visto por qué fue que nunca pecó. Entonces, quisiera de pronto hacer una breve reseña aquí para analizar algunos aspectos que son muy importantes. Miren por amor lo que Dios hizo por nosotros. Vino, vivió una vida difícil, completamente difícil, porque si Satanás tiene un enemigo al que quería destruir completamente, era directamente a Dios en su manera más inofensiva. Desde pequeño, desde bebé, ya lo quería matar. Recordemos que Herodes mandó a hacer la matanza, pero fue Satanás el que lo indujo a hacer eso. Y durante toda la vida, cuánto peligro no corrió Jesús, pero él siempre dependía del Padre. Si no hubiera sido así, pues otra hubiera sido la historia. Pero eso nos da un ejemplo a seguir, que no importa en qué estrato, en qué
tipo de sociedad estemos nosotros, Jesús, siendo el dueño del universo, dice que no escatimó el ser igual a Dios, se despojó de todo y vino a este mundo a vivir como un humilde carpintero, a vivir una vida perfecta para darnos ejemplo, para mirar cómo nosotros podíamos vivir si aceptábamos ese sacrificio en la cruz. Exactamente, Oscar. Y mire que Jesucristo ha sido tan maravilloso en cada uno de sus aspectos, como en todas las cuestiones que vivió, que podemos pensar que como uno de nosotros había de dar un ejemplo de obediencia. Entonces, no, yo, por ejemplo, no puedo pensar en la figura de Cristo como un pecador, siempre lo veo como el perfecto modelo de obediencia. Y es ahí donde nosotros podemos encontrar ese confort. ¿Por qué? Porque para esto tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó todas nuestras vicisitudes, por lo cual convenía que en todo fuese semejante a sus hermanos, en este caso es a nosotros, que fuera semejante a nosotros. Si tuviésemos que soportar algo que Jesús no soportó, en este detalle Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente para nosotros. Recuerdo un texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? O sea, todo lo puedo. ¿Puedo vencer el pecado? Sí, porque el texto dice todo. Y cuando lo dice todo, quiere decir que en este caso no hay excusa para que nosotros sigamos en una vida pecaminosa. ¿Por qué? Porque Dios es suficiente para nosotros para lograr vencer el pecado de la mano de Él. Ahora, Jesús fue tentado en todo punto, así como nosotros. Soportó toda prueba a la cual estemos sujetos y no ejerció en favor suyo poder alguno que no nos sea ofrecido generosamente. Entonces, si no puedo vencer un pecado, ¿será que si yo le clamo a Dios y le clamo con tal amor y con tal fervor, que Él no me capacite, no me dé aquel poder para vencerlo? Claro que sí. Él lo puede hacer, por eso Jesucristo se aferraba al Padre constantemente. ¿Por qué? Porque es el modelo que nosotros debemos llevar. Ahora, como hombre, hizo frente a la tentación y venció en la fuerza de quién? De Dios, que Él le impartía, le daba. Entonces, deberíamos en este momento, si tenemos alguna dificultad en nuestras vidas, pensar qué Dios tan limitado tenemos nosotros, o realmente tenemos un Dios infinito que nos puede ayudar en todas circunstancias. Bueno, con todo esto que hemos escuchado, surge una pregunta muy importante de hacer y de cada uno de nosotros responder. ¿Será que Jesús tenía ventaja sobre nosotros? ¿Ustedes qué creen los que están allá? ¿Realmente creen que Jesús tenía ventajas? Vamos a ver algo muy importante. El Hijo de Dios se colocó en el lugar del pecador y caminó por el mismo terreno en donde Adán pecó y soportó la tentación en el desierto. ¿Ustedes qué creen? Eso era 100 veces más fuerte de lo que alguna vez tendría que soportar la raza humana. Jesús resistió las tentaciones de Satanás de la misma manera en que cualquier alma tentada puede resistir, remitiéndolo al registro inspirado. ¿Y qué? ¿Qué es lo que decía Jesucristo cuando Satanás lo tentaba? Escrito está. Yo recuerdo ayer que alguien dijo que sí, que había que tener conocimiento y leer la palabra de Dios, tener conocimiento de la palabra. Cristo no solo tenía el conocimiento, también lo practicaba. El escrito está de Jesucristo era algo, era prácticamente un verbo, era hacerlo. Y esto es muy importante. El Señor Jesucristo no tenía ventajas. Incluso si lo miramos de una manera más real, él tenía desventajas. Porque imagínense en ese momento 40 días en el desierto, con hambre. Viene y se le acerca a Satanás y le dice, ven, convierte este pan y convierte estas piedras en pan. ¿Qué hizo Jesús? No lo hizo. Y él podía hacer, claro que sí. Yo di el ejemplo ahorita. Muchas personas, si tuvieran la oportunidad de con una vara mágica o tener el poder de Dios cambiar las cosas, lo harían. Pero es que el Señor Jesucristo demostró que él dependía completamente del Padre, que no era su voluntad. Y cuántas veces hemos cometido errores cuando la voluntad de nosotros está primero que la de Dios. Sí, señor. Y quisiera entonces también partir con una pregunta, ya aquí ya analizando todo esto y viendo la naturaleza de Jesús que tomó sobre sí por amor a nosotros. La pregunta entonces es la siguiente y los que están escuchando en este momento esta información, eh,
yo les digo una cosa sinceramente. Tenemos ahora una responsabilidad. Ya no podemos excusar más nosotros las vidas que llevamos hasta este momento. Porque alguno que otro podrá decir, bueno, igual Juan dice, hijitos míos, estas cosas os he dicho para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, pues sigan pecando, que igual hay un abogado. No. No, no es así. Miren, nosotros sabemos que lo único que nos vamos a llevar al cielo es el carácter. Y cuando Jesús vuelva por segunda vez, dice que transformará este cuerpo corruptible, pero en ningún momento habla de transformar el carácter. Si no lo transformamos a la semejanza de Jesús, créanme que no vamos para ningún lugar. Y la pregunta es la siguiente entonces, ¿nos llama Dios a vivir una vida sin pecado? ¿Qué dicen ustedes? Pues vamos a leer un texto bíblico sobre otro texto bíblico, que la Biblia sea la que responda. Primera de Juan 3:9. Veamos lo que dice Primera de Juan 3:9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cuántos aquí son nacidos de Dios? Amén. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ¿qué? Es nacido de Dios. Aquí nos da un texto contundente. ¿O qué dice, compañero? Sí, es muy fuerte y muy contundente y me gustaría que cada una de las personas que también están comentando, veo que algunas nos están anexando unos textos muy preciosos. Aquí vemos al hermano Armando Varina, nos está diciendo Marcos 7:20, lo que sale del hombre eso contamina, y nos complementa diciendo, dentro del corazón salen los malos pensamientos, la comunión con Dios nos ayuda a santificar. Muy Y bien. vamos en armonía con el texto que estábamos diciendo anteriormente que Oscar citaba. Y mire lo que dice Jimena también para complementar esta idea. Dice, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, todos estos textos nos ayudan a reforzar también esta idea y gracias por sus aportes y les queremos pedir que si quieren seguir comentando, lo sigan haciendo. Quiero leer otro texto adicional en Colosenses 3:5. Dice, por lo tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. ¿Qué es lo de la naturaleza terrenal? Pues todos los malos deseos, la codicia, la maldad, todo lo que nos lleva a nosotros a querer quedarnos en este mundo, ¿no? Porque las personas que quieren quedarse en este mundo quieren aferrarse a la codicia de este mundo. Y eso es lo que nos dice en este caso este texto. Y dice, ¿cómo qué? Como la inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Imagínense, lo asemeja todo esto Dios a la idolatría, que es a postrarse delante de estos pensamientos, delante de estos deseos. Después de que Cristo muriera, los apóstoles entendieron esto y entendieron este tema y esto lo encontramos en 2 Corintios 7:1. Dios mismo lo dice en la palabra de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de todo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Miren esto y es muy importante. Ellos no dijeron, ya el Señor Cristo murió por nosotros, tranquilos, pequen porque ya él hizo el sacrificio perpetuo para todo y ustedes están libres de pecado. No, ellos a qué invitaban. Leámoslo nuevamente. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La única manera de empezar a tener una vida santa es como tener ese temor de Dios, no miedo. Un temor es que tener presente que debemos obedecer al Espíritu Santo que se encuentra en estos momentos llevándonos a quién, a Cristo Jesús, y ese camino nos va a llevar a Dios Padre, que lo veremos allá en el cielo cuando venga Jesucristo y nos lleve a ese a donde está el Padre, y todas esas moradas que él hizo las vamos a ver y las vamos a ver por nuestros propios ojos, esa maravillosa promesa que hizo Jesús. Sí, señor. ¿Y cuál es el fin realmente de todo esto? Nosotros entendemos que la salvación es individual, que todo este proceso es individual, pero debemos motivarnos y por eso nosotros quisimos compartir este mensaje. ¿Con qué fin? Vamos a ver qué dice la Biblia en Efesios 5:27. Dice, con el siguiente fin, porque es que nosotros somos la iglesia de Dios, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante,
antes que sea santa e inmaculada. Inmaculado es sin pecado. Muy bien. Imagínense ustedes. Entonces, debemos trabajar, no solamente individualmente, sino también llevar el mensaje a muchas personas para que sean parte de esa iglesia y motivarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros para poder perseverar en la fe que Cristo Jesús nos ha impartido. Sí, y miren, nos acaban de enviar un texto que me parece que va en armonía también con lo que estamos hablando. Y dice Iván Ocampo, si me amas, guardas mis mandamientos, guarda mis mandamientos. Es así. Si amamos a Dios, ¿qué hacemos? Le obedecemos. ¿Qué más vamos a hacer en este caso? Sino querer seguir sus mandatos, todo lo que el Señor nos pide en este caso. Hebreos también, capítulo 12, versículo 14, dice lo siguiente. Busquen la paz con todos y la santidad. Mire que el Señor nos exige. Busquen la santidad. Nos está dando, es una orden, ¿no? A diferencia de cualquier otra texto que de pronto el Señor sugiere, en este no, Él está dando una orden explícita. Busquen la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, es importante, sí, porque es un requisito para estar delante de la presencia de Dios. Entonces, el día en que nosotros sigamos perseverando en el pecado, créame que delante de Dios no soportaremos su venida. Gálatas 5:16 muestra algo muy importante. Dice, digo pues, andad por el Espíritu y ojo, y no cumpliréis el deseo de la carne. Andad por el Espíritu. Y una pregunta, ¿nosotros cómo andamos por el Espíritu? Recordemos que la vida de Jesucristo fue una vida constante de oración, una vida constante de el que hacía. Él normalmente se reunía, estudiaba, iba a la iglesia, no se quedaba simplemente por fuera. Él aprendía cada día a tener una comunión con Dios. ¿Y qué hacía esto? Que andaba con el Espíritu, estaba al lado. ¿Y qué permitía esto? Que no cumplía los deseos de la carne. Hoy en día, ¿qué pasa? Dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, no hacemos uno de las cosas de la gran comisión que nos dio el Señor Jesucristo, que es llevar el evangelio a la gente. Cuando estas cosas no las hacemos, ¿qué pasa automáticamente? Los deseos de la carne empiezan a surgir y cada uno de nosotros lo sabe. Para nosotros está claro ese tema y sabemos que cuando nos alejamos, los deseos de la carne florecen y nos dejamos llevar. ¿Por qué? Por el pecado. Recordemos que el camino al pecado es camino de qué? De muerte. Y no solo la muerte que vemos hoy en día, sino también muerte espiritual. Yo creo que lo más doloroso es saber que el día que venga el Señor Jesucristo y nos llame todos a una vida eterna y aquellos después en la segunda resurrección, que no es la más hermosa, sino la resurrección para muerte eterna, nos dolerá que teníamos en nuestras manos la salvación y no hicimos nada para lograrlo. Sí, y con respecto a ese punto, Pablo nos da un consejo para animarnos. Hebreos 12:1 nos dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, esto refiriéndose a que somos sal y luz en este mundo, nos están observando, despojémonos también de todo peso y del pecado. Mire, aquí está hablando del pecado, que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay que tener paciencia para esto, es un trabajo diario, es un trabajo donde usted debe perseverar. Miren, es algo importante empezar a cuidar las avenidas del alma. Uno cree que no es verdad, pero Satanás está trabajando desde todos los puntos a ver por dónde entra a que usted siga pecando y usted siga viviendo una vida en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Pero cuando entendemos que debemos cuidar las avenidas del alma, empezamos a mirar más detalladamente qué están viendo nuestros ojitos, qué están escuchando nuestros oídos, qué está comiendo nuestra boca, porque hasta la comida afecta también. Entonces, tenemos que ver estos consejos y analizarlos profundamente, porque de pronto ahí es que está el problema. Cantar de los Cantares dice algo interesante, dice que las zorras pequeñas son las que dañan el cultivo. Cantar de los Cantares capítulo 4 versículo 6 dice, las zorras pequeñas son las que dañan el cultivo. Y es muy cierto, son cosas imperceptibles que son las que terminan dañándonos nuestra comunión con Dios. Así que analicemos qué es lo que nos está alejando y por el que caemos en lo mismo siempre.
Sí, y saben una cosa, creo que este tema ha llegado a muchas personas en este preciso momento y ha marcado como una pauta para un estilo de vida que nosotros como cristianos debemos desarrollar. Rebeca Plaza nos escribe lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y no Amén. hay una palabra más sabia que esa. Y vemos que así es que el Señor nos quiere, en este caso, quiere unas personas sabias y no un temor de miedo, que es muchas veces el que el mundo nos quiere reflejar, sino un temor de reverencia, de colocar a Dios en el lugar que le corresponde y nosotros en el lugar que nos corresponde también. Y es por eso que esta noche a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros, los invitamos. Todos estos temas están preparados para que ustedes tengan una perfecta concepción de lo que dice la palabra de Dios, que piensen realmente qué es lo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros, de manera que seamos verdaderamente cristianos ejemplares para la sociedad. Este mundo se está cayendo a pedazos es porque cada una de las palabras que Dios dijo en su escritura, en su santa escritura, las personas no la toman en serio. Ya la cristiandad es echada por tierra. ¿Por qué? Porque hay cristianos que no tienen un propósito claro en su mente y permiten que el pecado se vuelva algo constante en ellos. Entonces, la cristiandad ahora es burla para el mundo. Entonces, la invitación esta noche realmente es para que nosotros hagamos un compromiso verdaderamente con Dios. Porque como lo dice Hebreos 12:14, dice, busquen la paz con todos y en especial con Dios. ¿Saben una cosa? Los judíos lo que hacían, esos pacíficos que llamaban esos sacrificios, era para estar en paz con Dios. Esta noche, ustedes realmente están buscando la paz con Dios. Y es más, la santidad sin la cual tú no vas a poder ver a Dios. Entonces, esa es la invitación. Y le voy a pedir en este preciso momento a que Diego nos dé una maravillosa oración para terminar este estudio. Inclinemos el rostro cada uno de ustedes para tener una palabra de oración. Misericordioso Padre, gracias Señor por cada una de las palabras que hemos visto en este momento, que hemos escuchado, que hemos compartido, porque Padre, tú has mostrado que tu Hijo vino a este mundo, se hizo como cada uno de nosotros, sufrió, fue humillado, Señor. Si nosotros recordamos los últimos momentos de la vida de Cristo, son dolorosos. Él fue humillado, feteado, escupido, fue maltratado, fue utilizado como un trapo de inmundicia, fue lo peor en ese momento para aquellas personas que pedían crucificarlo, pero nosotros deberíamos estar allí. Pero Señor, tú desde un principio, junto con el Padre y el Espíritu Santo, tomaron la decisión de que si el hombre pecaba, tu Hijo iba a ser el que iba a pagar esa deuda por nosotros. Por eso te damos gracias, Señor, y te damos gracias porque tú viniste a esta tierra y nos demostraste que podemos vencer al pecado en esta carne, pero no por nosotros mismos, sino a través del constante comunión con el Espíritu Santo. Cristo venció el pecado gracias al Espíritu Santo y nos dejó esta fórmula maravillosa para que cada uno de nosotros día a día estudie la palabra, tenga comunión con el Espíritu Santo y haga voluntad del Padre. Señor, pero si estas cosas simplemente las hacemos y no predicamos la palabra, Señor, lastimosamente somos más del montón. El cristianismo hoy en día está mal visto. ¿Por qué? Porque la gente le encanta hablar de la palabra de Dios, pero no la practica, Señor. Que seamos tus seguidores y no simplemente por moda, por costumbre, sino lo hagamos porque nos interesa esta humanidad caída. Hay mucha gente en estos momentos con dificultades, Señor. Y Padre, gracias por porque tú diste a tu Hijo por cada uno de nuestros pecados y a Jesucristo porque tomó esta carne, este cuerpo y nos demostró que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Padre, todo esto te doy gracias por todo esto y te pido bendición por cada una de las personas que nos están viendo. Todo esto te lo pido en el nombre de tu amado Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, muchachos, creo que este día ha sido de bendición. También vemos amenes por parte de Alicia y Cecilia, nos dan el amén también. Y les recordamos entonces la siguiente semana, a partir del día lunes, nos vamos a estar conectando. ¿Si es así, Oscar? Claro que sí. Entonces ya el lunes otra vez nos veremos a las 7 si Dios permite para otra maravillosa temporada, la cuarta temporada de Netflix. Recuerden entonces seguirnos por YouTube, ya tenemos allí también montadas las temporadas y por Spotify también para que ustedes puedan escuchar en audio, descargarlas y escucharlas en sus trabajos para
para que puedan beneficiarse todos de esta información. Sí, Claro. entonces no se les olvide, también tenemos correo electrónico, el cual también por este medio nos pueden contactar. Cualquier duda, cualquier inquietud también a través de este medio nos pueden hacer llegar sus requerimientos. Y no se les olvide que esto es Netflix, estudios bíblicos y algo más. Muchísimas gracias y que tengan ustedes una feliz noche. Dios los bendiga.